Vamos a hablar sobre el método simplex, propiamente el algoritmo del método simplex y su aplicación en un ejemplo visto con anterioridad. Hay que hacer algunas consideraciones previas al momento de aplicar el método simplex. Primeramente, la función objetivo, que comúnmente suele escribirse como maximizar o minimizar z igual a tantos x1 más tantos x2 más tantos x3, etcétera, en función de la cantidad de variables que se tengan, hay que ponerla en la forma de igualdad con cero. Es decir, hay que pasar todos los miembros de esta igualdad al lado izquierdo para que quede igualada con cero. De esta manera, al pasar del lado izquierdo, los coeficientes de las variables en x van a quedar negativos y solamente el valor de z, que estaba en un principio como la función objetivo z igual a algo, va a quedar positiva. De allí en fuera, todos los coeficientes de las variables en la función objetivo, conocidos como cj o c1, c2, c3, en función de la cantidad de variables que se tengan, van a quedar con coeficiente negativo. Además, hay que agregar variables superfluas a las inecuaciones de las restricciones. Esto con la finalidad de convertirlas en igualdades. Es decir, si se tuviera, por ejemplo, una restricción como la que se presenta aquí, que es 2x1 más x2 menor o igual que 4, habría que agregar un poquito para que fuera igual a 4. A este poquito se le conoce como variable superflua. Entonces, al agregar ese poquito, la inecuación quedaría como lo que teníamos antes, 2x1 más x2, más esa adición que se le hizo con tal de que se igualara a 4, porque antes era menor o igual que 4. Entonces, con esta adición que se le hace, queda igualada a 4 y de esta manera las inecuaciones se convierten en igualdades. De la misma forma, si hubiera una restricción que fuera mayor o igual, entonces habría que restarle algo que sería una variable superflua para poder convertirla en una igualdad. Y una vez que se ha modificado la forma de la función objetivo y que las inecuaciones se han convertido en igualdades, hay que pasar el modelo matemático a la forma tabular, como se muestra a continuación. Primeramente tenemos una tabla en la cual ponemos la identificación de las variables que están presentes en el modelo. He puesto 4 variables superfluas, S1, S2, S3 y S4, pero pudiera haber más o pudiera haber menos. De la misma manera he puesto del lado izquierdo, en la columna extrema del lado izquierdo, los valores que van a integrar la solución básica, puede ser básica factible o básica final. Y al interior, en el cuerpo de la tabla, están los valores. Como pueden ver, aparecen los valores de los coeficientes de z, vamos a llamarlos c, como habíamos planteado en un principio, los coeficientes c con signo negativo, menos c1, menos c2. Y así según las variables que haya. Si hubiera otras dos variables, x3 y x4, pues entonces, en función del signo que hayan tenido, vamos a considerarlas aquí en este primer renglón. Que no es más que los coeficientes que tienen en la conversión que se hizo de la función objetivo. Como puede verse aquí, C1 está con signo negativo y C2 con signo negativo. Por eso es que al momento de tabular se ponen los coeficientes negativos de las variables de la función objetivo z. Y aunque no están establecidos en la función objetivo, solamente se habló de agregar variables superfluas para convertir en igualdades. En realidad tendrían que formar parte de la función objetivo, pero en este momento, como no se sabe exactamente cuánto es lo que hay que quitar, solamente se sabe que hay que agregar una cantidad, pero como además no forman parte de la función objetivo, su coeficiente para indicar que no forman parte de la función objetivo va a ser 0. Por esta razón es que ponemos 0 en la función objetivo como coeficiente para las variables superfluas. Vamos a poner 0 para todas las variables superfluas que existan. En el extremo derecho del renglón correspondiente a la función objetivo vamos a poner el valor de la solución. Se entiende que vamos a partir del origen porque el método iterativo o la característica iterativa del método simplex es que se parte del origen y se va moviendo hacia los vértices del espacio solución para encontrar el óptimo, ya sea máximo o mínimo.
Después se van a colocar los coeficientes que tengan las variables en las restricciones y los coeficientes valores de la restricción. Obviamente, para el caso de la primera restricción, vamos a poner los coeficientes. Aquí sí los coeficientes van como estén comúnmente en la restricción. O sea, aquí está positivo, entonces va a ser positivo a la hora de tabular. En la solución ponemos los valores que nos limitan o que nos restringen. En este caso, lo que aparecería después de la igualdad, el signo derecho de la igualdad. Hacemos lo mismo para cada una de las variables. Y de esta forma, lo que nosotros tendremos va a ser una tabla con todos los valores que plantea el modelo matemático. Ante esto, pues, el algoritmo simplex establece básicamente 5 pasos o 5 etapas para llegar al óptimo solicitado. Vamos a aplicar un ejercicio que ya se vio antes en clase. O más bien vamos a aplicar el algoritmo simplex a un ejercicio que ya se vio antes en clase para poder dar seguimiento a este algoritmo. El ejercicio ya lo veíamos antes, se buscaba la combinación óptima de cantidades a producir con la intención de maximizar la ganancia para una empresa que produce 2 tipos de pintura. Se mostraba también la cantidad que se gana o de utilidad que se tiene en la venta de cada tipo de pintura. Se mostraban los diferentes insumos y consumos unitarios de cada uno de los componentes y la disponibilidad máxima de esos insumos. Con esto se hizo el planteamiento matemático a partir de la definición de las variables. Una variable iba a ser los litros de pintura de un tipo vendido y la otra variable iba a ser los otros litros de pintura de tipo diferente. Con esto la función objetivo quedaba como maximizar z igual a 3x1 más 2x2, sujeto a 2x1 más x2 igual a 4. Perdón, sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 4, pero aquí ya estamos empezando a aplicar las consideraciones previas. La desigualdad menor o igual a 4 la estamos transformando directamente en igualdad a base de agregar una variable superflua. Entonces, vamos a agregar una variable superflua. La primera va a ser S subíndice 1 para la primera restricción, y para la segunda restricción vamos a agregar una segunda variable superflua, S subíndice 2, con tal de convertirlas en igualdades. Lo que he dicho antes lo tenemos aquí. Aquí está la adición de la primera variable superflua para convertir en igualdad la primera restricción, y la primera restricción quedaría como 2x1 más x2 más s1, s sub 1, que sería la primera variable superflua, igual a 4. Entonces, de tener una restricción que en este signo hubiera sido menor o igual que, la hemos convertido a una restricción en igualdad. La segunda restricción, que en el planteamiento matemático sería x1 más x2 menor o igual que 3, la hemos convertido también en igualdad a base de agregar una segunda variable superflua o ficticia. Entonces, la forma que tendría esta segunda restricción sería x1 más x2 más esta segunda variable superflua sería la igualdad y quedaría igual a 3. Con esto, obviamente no se dice, pero también en la restricción 1 tendríamos que contemplar la segunda variable superflua, solo que con coeficiente 0 como se muestra aquí. Entonces, esta sería la primera restricción que considera ambas variables superfluas, y este 0 sería el coeficiente para la segunda variable superflua. De igual forma, la segunda restricción también considera a la variable superflua 1, pero este será su coeficiente. De esta forma tenemos pues contempladas todas las variables del planteamiento matemático, incluidas las adicionales o ficticias que se consideran superfluas. Bien. Como ya se dijo antes en las consideraciones previas, los coeficientes
coeficientes de la función objetivo quedan con signo negativo y partimos de un valor de 0 en la función óptima o en el valor óptimo porque no sabemos cuánto sea. A partir de ahí, en este momento, por la experiencia que tenemos en cálculo matricial y propiamente en la aplicación del método Gauss-Jordan, estamos viendo que tenemos de entrada una solución básica. Esta solución está integrada por las variables S1 y S2. Nos damos cuenta que S1 forma parte de la solución porque aquí tenemos un valor de 1 en esta columna y el resto son ceros. Entonces, para este momento, la variable superflua 1 tiene un valor de 4 y la variable superflua 2 tiene un valor de 3. Esto quiere decir que solamente tienen valores las variables superfluas, pero no así las variables reales del módulo, que son x1 y x2. Al tener números en las columnas de estas variables, automáticamente suponemos que su valor es 0. Por tanto, hay una solución que sería 0 para x1, 0 para x2. Quiere decir que estamos en el origen. Y las variables superfluas, 1 para la variable superflua, 4 para la variable superflua 1 y 3 para la variable superflua 2, que es lo que nos indica esta primera matriz de identidad que detectamos en la tabla del inicio. Pero bueno, no nos interesa saber los valores de las variables superfluas porque esas fueron ficticias. Lo que nos interesa saber son los valores de x1 y x2. Para esto vamos a aplicar entonces el algoritmo simplex. El algoritmo simple nos dice primeramente elegir en la tabla, obviamente, voy a poner aquí en la tabla, la columna del menor ZJ. El menor ZJ va a ser dado por el número más negativo que tengamos en los coeficientes de Z. Para este caso es menos 3, que sería el coeficiente de x1 en la función objetivo. Menos 3. Por tanto, esta es la columna que elegiremos. Esta columna de x1 va a ser la que va a entrar a la solución. Y con esto se dice que x1 entra a la solución. Por tanto, algunas de estas variables que tenemos en la solución inicial va a tener que salir. Una vez elegida la variable de entrada a través de elegir la más negativa en la función objetivo, el coeficiente más negativo en la función objetivo, vamos al siguiente paso, que es calcular el coeficiente BI sobre el coeficiente A y J de la columna elegida y tomar de ellos el menor. Esto es, vamos a dividir 4 entre 2. El resultado de esto va a ser 2. Posteriormente vamos a dividir 3 entre 1. El resultado de esto va a ser 3. Y esto lo obtenemos en esta tabla. Esto es con la finalidad de elegir el elemento pivote. La división que hicimos se hizo sobre los coeficientes A y J en la columna elegida previamente de la variable que entra a la solución. Y el resultado de esta división es para la primera restricción 2 y para la segunda restricción 3. Elegimos el menor en este caso es 2. Por tanto, vamos a encontrar el punto en el que se cruza la columna de la variable que entra a la solución con el renglón de la variable que sale de la solución. En este caso, la variable que sale de la solución es la variable superflua 1. Ese es su índice 1. Y el pivote va a ser donde se cruzan, que sería este 2 encerrado en un círculo verde. Bien, una vez que se ha elegido el pivote, con este pivote vamos a trabajar a través de operaciones matriciales para eliminar los elementos de las celdas que están tanto arriba como abajo de él. Eliminar quiere decir hacer ceros, entonces vamos a hacer cero los elementos que están abajo y arriba de este pivote. Para esto, una vez elegido el pivote, vamos a hacer la primera iteración. El algoritmo simplex no nos dice que vamos a tomar el pivote y que vamos a hacer cálculos matriciales. Lo he puesto aquí para que sepan qué es lo que ocurre. El algoritmo simplex
solamente dice repetir hasta que ya no existan más elementos negativos en ZJ. Es decir, hasta que los elementos que estén en este renglón hayan sido todos positivos o se hayan cambiado todos a positivo. Ahora vamos a meter con algunos casos especiales del método simplex o de los planteamientos matemáticos que pueden ocurrir en la vida real. Simplemente vamos a utilizar un ejemplo hipotético que está pensado para que todo salga exacto. Bien, y a partir de aquí entonces vamos a hacer la primera iteración. La primera iteración va a tener pues, va a considerar el uso de este pivote. Este elemento pivote lo tenemos que convertir en un 1, de ser un 2 lo tenemos que convertir en un 1 y con este 1 eliminar hacia arriba y hacia abajo. Para convertir en un 1 pues tenemos que dividir todo este renglón entre 2 para tener 2 entre 2, de esta manera el 1. Una vez que este elemento pivote se ha convertido en 1, la tabla resultante o el renglón modificado quedaría de esta manera. Los demás renglones no han sido tocados. Aquí tenemos una solución como se mencionaba en un principio, pero de entrada se ha modificado porque el 1 que teníamos antes para la variable superflow no se ha modificado. Entonces, vamos a comenzar con la primera iteración y la primera iteración va a estar dada al restar al renglón 1 que tenemos en este momento o al sumarle más bien 3 veces el renglón 2. Vamos a multiplicar por 3 todo este renglón y al multiplicar por 3 pues obviamente 3 por 1 sería 3 y al sumar menos 3 más 3 tendremos un 0 y con esto habremos eliminado a este menos 3. El resto de los elementos del renglón van a ser afectados también por 3 y aquí tenemos el resultado de esta operación. Este es el renglón 1, pueden ustedes ver, es el renglón 1 tomado de la matriz inicial o de la tabla inicial, este es el renglón 1, y después tenemos el renglón 2 modificado o alterado o multiplicado por 3. Simplemente lo vamos a sumar, aquí dije restar, pero lo que vamos a hacer es simplemente sumar. ¿Por qué? Porque el renglón 2 no le he cambiado el signo, sigue siendo positivo como estaba en la tabla original. Entonces, lo único que se hizo fue multiplicar todo este renglón por 3. Y aquí tenemos el resultado de multiplicar todo ese renglón por 3. Y al hacer la suma de estos elementos, bueno, pues 3 menos 3 es 0. Menos 2 son 4 medios, entonces menos 4 medios más 3 medios es menos 1 medio. 0 más 3 medios son 3 medios, 0 más 0 es 0 y 0 más 6 son 6. Tenemos un nuevo renglón R1 al que vamos a llamar R1'. Más adelante lo anotaremos como R1', pero de entrada este va a ser el nuevo renglón 1. Y de aquí podemos percibir la transformación que va a sufrir el renglón 3. El renglón 3 ahora lo vamos a obtener o lo vamos a modificar restando, así es restando a este renglón que está en la tabla original, renglón 3, restando lo que tiene el renglón 2. Y eso lo vemos en la siguiente operación. Aquí tenemos el renglón 3, tal cual, vean ustedes, el 11013, aparece 11013 en el primer renglón, y le vamos a restar, como antes, le vamos a restar el renglón 2. Aquí tenemos el renglón 2 ya modificado sus signos, multiplicado por menos 1. Entonces, lo que era todo el renglón que estaba positivo lo vamos a cambiar a negativo. Y simplemente hacemos la suma, 1 menos 1 es 0, 2 medios menos 1 medio es 1 medio, 0 menos 1 medio menos 1 medio, 1 menos 0 es 1 y 3 menos 2 es 1. Y este va a ser el nuevo renglón 3 que vamos a llamar más adelante R3. Entonces,
Lo que hacemos es volver a colectar los renglones modificados, tanto el renglón 1 modificado, que sería este, como el renglón 3 modificado, que sería este, y ponerlo en una nueva tabla. Esta tabla va a ser resultante de los cálculos matriciales y la llamaremos la primera iteración. Entonces, en esta primera iteración ya vemos que lo que correspondía a la variable x1 ha tomado un valor. x1 ha tomado un valor de momento y ese valor es 2. Pero hemos llegado, en esta primera iteración hemos llegado a una solución, a una segunda solución factible. En esta segunda solución factible, puesto que estamos en la columna de x1 tiene un valor de 2 y la variable superflua 2 tiene un valor de 1. Con ello la función objetivo tiene un valor de 6. Pero hemos llegado al máximo, no, aún no, porque seguimos teniendo valores negativos en el renglón de la función objetivo. Vamos a aplicar nuevamente el algoritmo simplex y entonces a esa tabla que hemos modificado en la primera iteración vamos a buscar en el renglón de la función objetivo el coeficiente más negativo que corresponde a esta columna de x2. Parece que ya la variable superflua 1 salió de la solución básica y ha entrado la variable real x1. Entonces, vamos a aplicar nuevamente el primer paso del algoritmo simplex. Vamos a elegir esta columna por tener el número más negativo en el coeficiente de los elementos de z. Y tendremos que hacer la división de los resultados, en este caso, de los resultados de las restricciones, en este caso 2 sobre 1 medio y 1 sobre 1 medio. De tal suerte que vamos a tener un nuevo pivote ahora en el renglón 3. Estos renglones modificados, como les venía diciendo, los vamos a llamar a partir de un apóstrofe, entonces R1', R2', R3'. El nuevo pivote se encuentra en R3', se encuentra en el renglón 3. Y aquí tenemos los resultados que les mencionaba. 2 entre 1 medio, 2 entre 1 medio es 4, 1 entre 1 medio es 2, elegimos el menor que es este. Por tanto, el nuevo pivote va a ser 1 medio. Y de aquí podemos ver rápidamente que si sumamos el renglón 1' con el renglón 3', le voy a poner suma porque me equivoco, le puse resta. Si sumamos el renglón 1', que en la columna donde está el pivote tiene el signo negativo para 1 medio, con el mismo pivote que es 1 medio, automáticamente conseguiremos que este menos 1 medio se transforme en 0. Entonces hacemos esa primera operación, R1' más R3' para obtener un nuevo renglón modificado que lo llamaremos R1', o sea, una segunda modificación del renglón 1. Bi'prima significa eso. Por tanto, aquí tenemos en el primer renglón tenemos el renglón 1', en el segundo renglón el renglón 3', hacemos la sumatoria y tenemos el renglón 1 bi'prima. De aquí podemos percibir también que si sumamos el renglón 2' más el renglón 3', perdón, aquí hiciera resta, me equivoqué, aquí hiciera resta. Que si restamos al renglón 2', le restamos el renglón 3', también este 1 medio lo volveremos 0. Esa operación la tenemos acá. Y entonces aquí tenemos el renglón 2', 1 medio, 1 medio, 0,2. Es este, 1 medio, 1 medio, 0,2. Y le restamos el renglón 3', que es 0, 1 medio, menos 1 medio, 1 menos 1. Pero como es restado, significa que todo este renglón lo multiplicaremos por menos 1. Al multiplicar todo este renglón por menos 1, pues este signo que está negativo va a cambiar a positivo y aquí lo tenemos. 0 menos 1 medio, este es el que era negativo, menos 1, menos 1. Hacemos la suma y tenemos 1, 0, 1, menos 1 y 2 menos 1 es 1.
Este es el nuevo renglón 2 modificado, el renglón 2 biprimo. Con ello hacemos nuevamente la colecta de los renglones modificados 1 biprima y 2 biprima y los colocamos en la siguiente tabla. Aquí tenemos el renglón 1 biprima, este. Aquí tenemos el renglón 2 biprima, es este. Y el renglón pivote no lo habíamos convertido en 1, pero este medio tenemos que convertirlo en 1. Al convertirlo en 1, pues si, o para convertirlo en 1 implica que todo este renglón lo dividamos entre un medio. Un medio entre un medio pues nos va a dar 1, menos un medio entre un medio nos va a dar menos 1, un medio entre un medio pues nos va a dar 2, y un medio entre un medio nos va a dar 2. Por tanto, la nueva tabla, aquí hay un error, en este un medio debe ser 2. La nueva tabla va a tener estos valores y aquí podemos percibir lo siguiente. Ahora, las variables superfluas ya no forman parte de la solución. Las variables superfluas ya no forman parte de la solución, tienen valor de 0. Esto no lo dice estos valores que tenemos aquí porque ya no es como antes que era una matriz de identidad. Ahora la matriz de identidad se ha cambiado y se encuentra en el lado de las variables reales. Entonces, en las variables reales tenemos ya los valores de la solución. Fíjense bien, en la función objetivo tenemos el valor de 7, que es el óptimo, z igual a 7. Este 1 para la primera restricción me indica que x1 ha tomado un valor de 1. Con esto entiendo que x1 es igual a 1. En la segunda restricción, este 1 me dice que x2 ha tomado un valor y x2 vale 2. Con esto tengo la solución. Para cuando x1 vale 1 y x2 vale 2, será el punto máximo en z cuyo valor es 7. Esta es la solución. El z máximo, el valor máximo de z es 7 cuando x1 vale 1 y cuando x2 vale 2.